Ahora que ya han pasado unas 5 semanas desde el inicio de las operaciones especiales, o guerra o invasión, como queramos llamar, de Rusia en territorio ucraniano, podemos tener una pequeña perspectiva temporal y podríamos jugar a hacer predicciones a partir de ciertos ejes y ciertos antecedentes. Sobre todo, en política comparada se podría establecer unas bases tanto de máxima similitud como de máxima diferencia con otros países para poder hacer una pequeña lectura e interpretación de los hechos. Pero creo que ahora no nos corresponde hacer interpretaciones, hacer juicios de valor sobre lo que está pasando, sino intentar al menos entender o comprender digamos, los hechos lo más objetivamente posible, ¿no? Nosotros podríamos tener una opinión, pero al final, al fin y al cabo, lo que prevalece no es tanto la opinión, sino la realidad, en caso de que la realidad exista. Pero bueno, digamos, este conjunto de hechos y de acontecimientos que estamos viendo que están sucediendo. Los antecedentes yo los pondría directamente en el inicio de la independencia de Ucrania. El concepto de independencia de Ucrania, que ya de por sí creo que es un germen, una raíz, una semilla de gran inestabilidad, ya que Ucrania, la propia palabra Ucrania, significa periferia, periferia de Rusia. Y esto se da porque desde el siglo IX, como sabéis, o imagino, porque se ha dicho mucho, desde el siglo IX en el Imperio Rus, la Rus de Kiev, digamos que Ucrania fue esencial y empezaron a constituirse, digamos, equilibrios de poderes en los territorios circundantes. Y la historia, por ejemplo, con la invasión mongola, ¿no? Con los cosacos, con la mancomunidad de Polonia-Lituania, ha ido, digamos, configurando una relación de primos hermanos entre los ucranianos y los rusos. Podemos ver, por ejemplo, que fueron los propios ucranianos en el siglo XVII los que solicitaron anexionarse al Imperio Ruso. Fue Alejo I, el zar Alejo I, y solicitaron ser un ducado autónomo de lo que era el Imperio Ruso como tal, ¿no? Siempre entendiendo la historia como un contexto de materialismo dialéctico, es decir, como hechos que se producen y antítesis de los hechos que se producen de forma continuada. Es decir, si Ucrania solicitó entrar en el Imperio Ruso, vemos que hay una presión que forzó a Ucrania a hacerlo. Y esa presión fue la rebelión cosaca y la inestabilidad de la mancomunidad Lituania-Polonia, ¿no? En este sentido, la historia se puede, digamos, entender como una cadena de causas y efectos que tienen su lógica. Otra cosa es que esa lógica sea una lógica que moralmente interpretemos como correcta o incluso como deseable, ¿no? Eso es otra circunstancia. Pero claro, el concepto de independencia para Ucrania con respecto a un ruso es ya un concepto extraño y sobre todo perverso, ¿no? Puede serlo. ¿Por qué? Porque, claro, si percibimos Ucrania como la periferia de Rusia, para un ruso no tiene mucho sentido que un ucraniano sienta que no es ruso o que, digamos, no quiera hablar ruso o, digamos, se desligue de todas las relaciones culturales históricas que tienen. Sin embargo, en el año 91 sabemos que Ucrania declaró su propia independencia, estableció una constitución nueva que fue ratificada en el año 96, incluso firmó un tratado de amistad y de paz con Boris Yeltsin, con la Rusia de esa época, aunque sabemos que Rusia nunca ha estado de alguna forma en paz, en el sentido de que la caída de la Unión Soviética no fue el comienzo de una etapa de paz, sino la prolongación de unas tensiones que cambiaron de escenario. En este sentido, no podríamos entender, a mi modo de ver, la caída de la Unión Soviética como un punto y final. Deberíamos de verlo como un punto de inflexión. Y de hecho, Vladimir Putin, que sucedió a Boris Yeltsin, ¿no? En el 2000,
Vladimir Putin, digamos que ha continuado con un espíritu nacionalista de expansión cultural y de, digamos, búsqueda de ese etnocentrismo, ¿no? En este sentido, aunque el espíritu de la Unión Soviética no prevalece como tal, se ha transformado, se ha adaptado a los tiempos, es obvio, como la cultura y el peso de los tiempos va cambiando el ADN de todo aquello que sucede y va modificando los periodos para que finalmente la historia tenga sus propios estadios, ¿no? Por tanto, estamos en otro momento de la historia, no podemos hablar de comunistas, no podemos decir que Vladimir Putin sea comunista, pero sí se puede decir que obviamente procede de ese entorno cultural y es hijo de ese entorno. En este sentido, Vladimir Putin está, creo, ejerciendo su labor como representante de, digamos, la dignidad histórico-cultural de un pueblo que se cree elegido de alguna forma, ¿no? Claro, yo estoy convencido de que muchos rusos, no sé si la mayoría, pero una gran, ¿vale? Una gran mayoría o una gran concentración de rusos, yo creo que realmente no está en la labor imperialista expansiva, está en la labor de quiero vivir en paz y no quiero hacer el mal a nadie, ¿no? Eh, ¿Eso significa que tienen un espíritu occidental? No lo creo. Es decir, ¿qué es el espíritu occidental? Eh, Hablando de los ejes, ¿vale? Vamos a empezar, porque he dicho un antecedente que es la independencia. Y la independencia también sucedió en 1918, si no recuerdo mal. También sucedió en 1918, hay antecedentes de la independencia de Ucrania, es decir, Ucrania no ha sido siempre independiente, ha estado siempre en la periferia de la cultura rusa, ¿no? Pero esto no significa que Ucrania siempre haya sido Rusia, sino que siempre ha sido, digamos, un hermanastro, un primo hermano, ha sido un territorio que ha estado ligado con Rusia, por lo que hemos dicho, ¿no? Y esto significa que Rusia legítimamente puede reclamar ese territorio como propio. No exactamente. De hecho, es curioso porque cuando se repartieron los territorios en la época de la Unión Soviética post Segunda Guerra Mundial, a la propia Ucrania le dieron territorio porque Ucrania formaba parte de lo que eran las repúblicas soviéticas, ¿no? Y claro, hoy en día ese territorio pues es Ucrania. En este sentido, Rusia nunca ha pensado seriamente que Ucrania iba a desvincularse de una forma total, absoluta e irretornable. Yo creo que Rusia no lo tenía así en mente porque siempre ha pensado, siempre ha dado por hecho que el pueblo ucraniano también era ruso, ¿no? Y creo que Rusia ha visto como una anomalía el crecimiento de este espíritu pro-OTAN o pro-europeo, que no es lo mismo. Habrán pro-europeístas, habrán pro-OTAN y algunos serán ambas cosas. Pero esto es otro dilema porque es bastante complicado, ¿no? El caso es que este crecimiento de pro-otanistas y de pro-europeos y tal en el territorio ucraniano, yo creo que en Rusia se ve como una anomalía, como algo que no es lo normal, ¿no? Bueno, pues hay un montón de muchachos allí que han sido comidos el tarro y que quieren meterse en la Unión Europea, ¿no? Yo creo que desde Rusia se veía un poco así. Y hay que entender, sobre todo, sin juicio, como todos los actores entienden, piensan de dónde vienen, cuál es la cultura que tienen y por qué actúan como actúan, ¿no? Por tanto, vemos bueno, la independencia de Ucrania ya es un hecho bastante controvertido. Pero si continuamos, llegamos, por ejemplo, a un antecedente que es la Revolución Naranja y evidencia, sobre todo, el hastío del pueblo ucraniano por dos cosas. Primero, por la corrupción existente, una corrupción sistemática. Ucrania es barraera, sigue siendo en el fondo, pero bueno, es barraera, muy corrupta, no tenía ni siquiera una política de tierras, las tierras negras, ¿no? Una política de tierras que permitiera que esas tierras se pudieran comprar y pasar de unas manos a otras, porque los oligarcas tenían el control de esas tierras. 25 oligarcas poseían todas las tierras de Ucrania, básicamente, de las tierras negras, y todo el dinero que se destinaba, por ejemplo, a
al ejército, que se destinaba a las competencias estatales, etcétera, solían caer finalmente en manos de políticos corruptos y de oligarcas, ¿no? Entonces, el pueblo estaba ya muy quemado y cuando salió a la luz, digamos, la manipulación de unas elecciones y, digamos, toda esa cloaca del Estado, ¿no? que se producía a corto plazo y a medio plazo, claro, el pueblo respondió diciendo no queremos ser más un país de pandereta, queremos crecer, no queremos estar vinculados a Rusia de una forma corrupta, lo queremos estar de otra forma, de una forma pura, de una forma limpia, pero no queremos ser una periferia de Rusia en el sentido de no queremos ser una marioneta de lo que Rusia decide que seamos, ¿no? Esta revolución naranja fue muy importante porque marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Rusia. De hecho, yo diría que es el antecedente del Euromaidán. Es decir, en 2013, cuando Víktor Yanukovych se negó a entrar digamos, en el libre comercio con Europa, presionado por Rusia, se supone, realmente la gente estalló porque el pueblo ucraniano es un pueblo muy pobre. Es el pueblo, se dice, más pobre de Europa. Y de hecho, es curioso porque desde la caída de la Unión Soviética, sabemos, ellos estaban, digamos, muy metidos en el desarrollo de armas, de partes de armamento, ¿no? De diferentes, digamos, componentes, la fabricación de diferentes componentes para la guerra. Y no tenían la capacidad de autoabastecerse en ese sentido. Cuando cayó la Unión Soviética, los oligarcas y, digamos, la mafia se encargó, bueno, y el Estado, que también era mafia, ¿no? Se encargaron, sobre todo, de hacer dinero con esos excedentes de armamento que habían fabricado y que se habían quedado ahí porque la Unión Soviética había caído. Es decir, que hay una serie de antecedentes muy poderosos, muy potentes, tanto de corrupción como de movimiento de, digamos, elementos tendenciosos, de una pobre imagen en términos internacionales, de una pobreza y de un alto índice o una alta tasa, pues digamos, de criminalidad, ¿no? En este sentido, podemos ver que realmente Ucrania era un campo de cultivo para el descontento. Y el Euromaidán fue una forma desesperada, al menos así se puede ver, así creo que es, por lo que he estudiado y he visto, una forma desesperada del pueblo de decir, queremos salir de este hoyo, queremos dejar de ser aquellos que dependen de Rusia porque Rusia decide lo que somos, queremos tener un país más libre, un país más moderno, un país menos pobre, menos corrupto, y queremos formar parte del libre comercio con Europa, de la Unión Europea. No tiene nada que ver con la OTAN, pero digamos que el descontento hizo que finalmente la gente empezara a cuestionarse, ¿y por qué es tan malo, por ejemplo, tener una defensa común con la OTAN, ¿no? Recordemos que la OTAN es básicamente un proyecto de defensa común. Entonces, si a ti te ataca, al final el resto de países tiene que responder, ¿no? Por tanto, vemos que hay una crisis existencial en el pueblo ucraniano, sobre todo desde la Revolución Naranja al Euromaidán. ¿Por qué? Porque Víktor Yanukovych se puede decir, no sé ucraniano, pero se puede decir que faltó a su palabra y finalmente, digamos, traicionó, entre comillas, al pueblo en ese sentido, ¿no? De hecho, en las siguientes elecciones, en 2014, las anticipadas del verano de 2014, Petro Poroshenko, que el señor del chocolate, el rey del chocolate, aquel que timó a la gente comprándole las acciones de las compañías de dulces, de chocolates, porque claro, se las compró a un bajo valor cuando lo compraron a un alto valor y demás. Eso ya es otro tema, eso entra en los años 90, en la historia de la regeneración de la Ucrania post Unión Soviética, ¿no? Y qué se hacía con el comercio, con las empresas que formaban parte del Estado y que ahora se estaban privatizando, se estaban capitalizando, ¿no? Petro Poroshenko es un oligarca que sacó tajada de todo eso y podemos ver que cuando llegó al poder, digamos,
esta nueva línea pro-europea fue lo que estimuló de alguna forma la tensión máxima en las zonas prorrusas, la zona del Donbass, la zona de Crimea, etcétera, ¿no? Y Rusia no desperdició la ocasión de apoyar, digamos, la aparición de esa tensión para meterse, digamos, de forma no tan civilina, porque finalmente se anexionaron Crimea, meterse de una forma por la puerta de atrás en territorio ucraniano y, digamos, pretender aplicar su hegemonía allí, ¿no? En algunas zonas, en algunos territorios. Todavía, de hecho, continúa la guerra civil de Ucrania. Y esa guerra civil de Ucrania promovida de forma interna por los prorrusos, por aquellos que se oponen a, por ejemplo, la prohibición del uso del ruso de forma estatal, ¿no? En las escuelas, etcétera, y que se oponen a que Ucrania se desligue culturalmente de Rusia y forme parte, pues, de lo que llamaríamos Occidente, ¿no? Pues realmente tenemos un pueblo dividido y estos son los siguientes antecedentes. Digamos, el Euromaidán, lo hemos visto, la Revolución Naranja, hemos visto la independencia y ahora añadimos el Donbass, es decir, la guerra civil, hablaremos, claro, y la anexión de Crimea. Estos son hechos que han marcado un punto de no retorno, ya que ya Ucrania ha perdido, digamos, el valor puro, prístino, de ser una sociedad pacífica, en paz, que literalmente tiene la soberanía de anexionarse a un proyecto como el europeo. Ahora ya no es tan fácil. La guerra civil de Ucrania ha obligado a, digamos, el gobierno de Ucrania, al pueblo de Ucrania, a vérselas y a tener que decidir entre, vale, aceptamos que las repúblicas de Donetsk y Lugansk tienen que desanexionarse, permitimos que Rusia meta sus manos ahí y, digamos, se quede con estos territorios y demás, o luchamos por ellos. Si luchamos por ellos implica que vamos a matar, que vamos a hacer la guerra, porque nos sentimos obligados, pero si no luchamos por ellos, estaríamos dando a entender que no vamos a defender nuestro territorio, ¿no? Eso es un tema complicado, pero es un tema, igualmente hagas lo que hagas, va a ser impopular. En este sentido veo que muchas personas están a favor de Rusia o a favor de Ucrania. Yo creo que no hay que estar a favor de nadie. Yo creo que hay que entender, hay que comprender, hay que ser humano, hay que tener corazón, pero sobre todo hay que estudiar, ¿no? Hay que informarse, hay que intentar llegar al meollo de las cosas. Pues en este sentido estos son los 5 primeros antecedentes para poder ver cómo está modificándose la cultura política, digamos la cultura también interna del pueblo y hacia dónde puede ir, digamos, los pasos de una Ucrania tocada, hundida y de alguna forma también para siempre violada desde dentro y desde fuera, violada desde dentro por los propios ucranianos, por los prorrusos y los antirrusos, digámoslo así, y desde fuera por la propia potencia rusa que se aprovecha de esta inestabilidad. ¿Para qué? Pues 2014 para anexionarse a Crimea, cosa que una resolución de la ONU rechaza, por cierto, en el año 2014, ratificado por 100 países, por más de 100 países, y por otro lado, bueno, la guerra del Donbass yo creo que a nadie le gusta y no sé si es legítima, pero desde luego tiene que parar. La cuestión es cómo va a parar. Pues estos antecedentes marcan la línea de las claves del futuro de Ucrania, así que vamos a ir a ver cuáles son los ejes que yo considero útiles para poder establecer una lectura y hacer una predicción para la Ucrania futura a partir de estos hechos. Muchas gracias por escucharme.